Listo. Bueno, buenas noches para todos. Como pues Gabriel les comentaba, mi nombre es Orestes. Para los que no me conocen, yo soy interno mayor de acá de la universidad y pues hoy les traigo pues como el enfoque de la trombocitopenia, ¿cierto? Entonces, este va a ser pues como la tabla de contenido que les trae para hoy, pues les voy a leer eso, pero simplemente pues ver que va a ser pues como muy sistemático y que va a llevar pues como un orden en medio de la charla. Los objetivos o como lo que yo planteo pues para esta charla, que es como lo mínimo que espero que todos aprendamos, es que conozcamos cuáles son las posibles causas de la trombocitopenia, que sepamos qué ayuda diagnóstica sí o sí o hacia dónde debemos orientarnos hacia el paciente y definir pues qué etiologías van a ser graves. Porque pues asimismo nos vamos a ahorrar ayudas diagnósticas y no vamos a estar pensando que de pronto el paciente pueda tener un diagnóstico pues que no compete. Entonces, lo primero es orientarnos o enfocarnos un poco hacia cómo funcionan las plaquetas, dónde se producen y cuáles son las funciones que van a tener las mismas. Entonces, cuando uno lee pues, libros de hematología o lee artículos, pues muchos dicen que pues, son células, otros dicen que no, eso todavía está debatido, pero la mayoría de los libros coinciden en que son células anucleadas de 1 a 2 micras y que se originan pues, al nivel de la médula ósea. Casi siempre pues, son secundarias a la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos y que recordemos que pues, todo nace pues de la célula hematopoyética pluripotencial y se genera pues un precursor mieloide o un precursor linfoide. Por el lado pues de las plaquetas va a salir del lado del mieloide y pues esto nos va a explicar ciertos trastornos como cuando pues hay anemias y se estimula más el progenitor mieloide y genera pues una trombocitosis reactiva, por ejemplo. Se dice que cada megacariocito produce alrededor de 2.000 plaquetas en 4 o 5 días y esto pues va a ser importante porque cuando se generan mecanismos de destrucción de plaquetas, pues si ese mecanismo de destrucción supera como el número total de producción que se está teniendo, pues puede llevar a una trombocitopenia. La vida media o lo que suelen durar las plaquetas suele ser de 7 a 10 días y pues esto también se explica por ciertos medicamentos que inhiben pues, la función de las plaquetas porque a veces esperamos hasta este tiempo de que se vuelvan a generar nuevas y la destrucción normal pues va a ocurrir a nivel de los macrófagos del vaso y en el hígado. Pero pues digamos que en ocasiones cuando pues hay un déficit se puede aumentar la producción y sabemos que esa producción o esa megacarpoiesis va a estar estimulada principalmente por la trombopoyetina, que pues, su metabolismo o su síntesis está principalmente a nivel de hígado y de los riñones. Y que las plaquetas es importante que le hace una retroalimentación negativa, por así decirlo, como los ejes tiroideos a la trombopoyetina, al receptor de trombopoyetina. Entonces, si hay muchas plaquetas circulando, pues simplemente inhiben pues, ese receptor y se dejan de producir tantas plaquetas. Es importante saber que no hay reservas de plaquetas, es decir, no es como que si en algún momento se destruyó, vamos a sacar las plaquetas que tenemos guardadas en el hígado, no. El 80% está en circulación, el 20% se guarda en la pulpa roja del vaso y los niveles normales, dependiendo de donde uno lo lea, pues puede decir que va a variar de 150.000 a 400.000 o a 450.000, casi todos coinciden en 450.000. Es importante conocer que tiene una estructura en la cual hay una membrana, tiene un citoesqueleto que es lo que está adentro y dentro de ese citoesqueleto van a tener diferentes gránulos. A destacar la membrana que tiene pues carbohidratos como glucócalis, lípidos y tiene una capa externa de glicoproteínas, que esas glicoproteínas pues son las que más distingue todo mundo respecto pues a su función en la hemostasia. Aquí pues les puse como las más importantes, que tiene una para el receptor del factor de von Willebrand, otra para el colágeno y otra para el fibrinógeno, y las funciones de las plaquetas, que pues casi todo el mundo distingue que es para hemostasia primaria, pero también tiene una función a nivel inmunológica, pues por eso es presencia de glándulos y por la activación de células inmunes, y también ayuda a mantener el tono vascular normal. Entonces, básicamente ya sabemos que pues, las plaquetas siempre están circulando, viendo que pues en el endotelio pues esté bien, este pues íntegro y pues una vez pues hay alguna alteración pues a nivel de las células endoteliales que se pone el factor tisular, ve que se empieza a generar una respuesta inflamatoria y pues se activa la plaqueta, cambia su conformación y pues ahí es donde vemos que se activa el tromboxano A2, se genera ADP y el ADP pues va a activar los receptores P2, Y1 y P2Y12 principalmente liberando todo esto que tiene, estos contenidos que tiene acá a nivel interior. Y básicamente, a modo grosso, así es como funciona la plaqueta, pues a nivel de hemostasia. Y esto pues va a ser importante pues porque asimismo sabemos qué funciones pueden estar comprometidas cuando pues hay alguna alteración a nivel de esta parte. Entonces, lo primero es definir una trombocitopenia, pues que ya vimos que los valores normales son de 150.000 a 450.000, entonces
Cuando el valor es menor de 150.000, decimos que allá hay una trombocitopenia. Algunos artículos describen que el valor normal de la pues, de los trombocitos o de las plaquetas es del percentil 2,5 a 97,5, pero pues es muy difícil como manejarnos por percentil, al menos en adultos. Y esto es importante porque se ha visto que algunas personas pueden tener inclusive conteos de 100.000 a 150.000 y ser totalmente normal. Hay un estudio que se llevó a cabo en Europa, en donde vieron que pacientes lo seguían en el tiempo a 10 años, entre 100.000 y 150.000, veían que hasta el 80% podía ser totalmente normal y solo el 2% desarrollaban un trastorno hematológico pues, linfoproliferativo. Entonces, digamos que uno se basa más por el contexto. Y eso también es importante porque se ha visto que inclusive puede mantenerse el rango de normalidad las plaquetas, pero si tiene una caída mayor o igual al 50%, también nos puede alarmar. Por ejemplo, no sé, tenía 400.000, al otro día ya tenía 200.000, pues uno dice como que bueno, está normal, pero tuvo una caída importante. Se ha visto que también los hombres, los adultos mayores y las poblaciones blancas pueden tener recuentos plaquetarios más bajos y también ser totalmente normal. Entonces, luego de eso, pues uno dice, ¿esto cómo se clasifica en cuanto a la gravedad pues, de lo que va a tener? Entonces, si tiene unas plaquetas de 100.000 a 150.000, decimos que es leve, de moderado de 50.000 a 99.000 y grave decimos que es cuando está menor de 50.000. Eso tiene implicaciones más que todo en la clínica y pues un poquito pues en cuanto a la etiología, porque se ha visto pues que algunas causas de trombocitopenia no van a desarrollar niveles de plaquetas tan disminuidos. Y asimismo, pues la trombocitopenia siempre la definimos por un valor cuantitativo de las plaquetas, pero se ha visto que también pues, se podría definir trombocitopenia por una alteración cualitativa, es decir, en el funcionamiento pues, de las mismas, pero pues básicamente lo que nos vamos a llevar es el nivel cuantitativo. Entonces, en cuanto a epidemiología, pues digamos que no hay muchos estudios que describan o que estudien en sí mismo, pues como qué tan prevalente es la epidemiología. Casi que encontré solo este a nivel ambulatorio. Este es uno de Grecia, que estudiaron principalmente los pacientes ambulatorios, pero en trombocitopenia inmune, pero hay un pequeño pues, porcentaje, lograron sacar de pacientes con trombocitopenia pues, de cualquier causa. Entonces se vio que entre el 7 y el 10% podían desarrollar trombocitopenia y la causa principal va a ser cirrosis, neoplasias o la misma trombocitopenia inmune. A nivel hospitalario, digamos que ya se complica más la cosa, pero se dice que entre el 22 y el 30% y los pacientes mayores de 65 años pues van a desarrollar una trombocitopenia. Su causa principal va a ser sepsis inducida por fármacos y pues todas las causas que lleven mayor gravedad. Asimismo, a nivel de cuidados intensivos puede llegar inclusive hasta un 50% desencadenado por sepsis, coagulación intravascular diseminada o inducida por fármacos. A nivel local en Colombia hay muy poquito, de hecho yo no encontré ni siquiera ningún estudio que estudiara pues específicamente la trombocitopenia. Encontré ese que se realizó por allá en Sincelejo Sucre, es un estudio transversal, solo habían 447 pacientes y pues de hecho estudiaron otros trastornos hematológicos como anemia, leucopenia, pero en trombocitopenia, que es lo que nos interesa, se vio que hasta el 29% desarrollaron trombocitopenia, esto pues a nivel hospitalario, entonces mire que se correlaciona mucho con la epidemiología a nivel europeo. Y este de acá abajo simplemente lo que quería valorar era como el riesgo, el factor de riesgo de desarrollar una trombocitopenia que afectara como si el curso clínico de los pacientes. Esto será pues una unidad de cuidados intensivos, entonces miren que hasta desarrolló pues 35,9% de trombocitopenia, entonces pues se correlaciona mucho a nivel europeo pues de los estudios que hay. Entonces, cuando ya nos vamos a enfrentar a la trombocitopenia, uno siempre tiene que tener claro como cuál es el mecanismo, como todo en medicina interna un enfoque claro de las causas que puede estar generando esto. Entonces, hay tres grandes mecanismos y pues ya se le suma un cuarto que sería otras, que va a ser disminución en la producción, un aumento en la destrucción, secuestro u otras que ahí pues entra la categoría de la pseudotrombocitopenia y la causa pues hemodilucional. Digamos que disminución en la producción, simplemente ya vemos que las plaquetas pues se producen a nivel de la médula ósea, si tenemos alguna causa que nos afecte pues como tal esta producción, pues van a haber menos plaquetas y por ende ya una trombocitopenia. A destacar el alcoholismo, una falla pues una supresión o infiltración de la médula ósea, trastornos, desórdenes congénitos, plaquetarios, enfermedad de Willebrand, síndrome de verdad solear, pues hay muchas causas, inducida por fármacos no inmunomediada, como la enfermedad hepática, pues casi que todo el mundo lo reconoce por la cirrosis, infecciones o deficiencias nutricionales. Cuando vamos a un aumento de la destrucción puede ser tanto inmunomediada como no inmunomediada, pero no nos vamos a complicar la vida y ahí vamos a pues, ver que puede ser la destrucción a lo inmune, CD, la trombocitopenia inducida por fármacos, la inducida por heparinas, que es el hit que todos conocemos, la trombocitopenia inmune, las mismas infecciones o pues otras causas.
Y en el secuestro, pues va a ser casi que todo lo que nos lleva a esplenomegalia principalmente, como el alcoholismo, la trombocitopenia gestacional y en esas otras causas que les decía, la trombocitopenia dilucional. Pero digamos que nos vamos a quedar con estas que son como las más importantes y las que vemos más pues nosotros como médicos generales a nivel pues pequeño, que va a ser las que están en rojo pueden ser las causas más graves dependiendo de dónde se presenten o las más comunes, las amarillo pues más relativamente y las verdes son como lo que pues uno diría es muy común. Listo. Entonces, eso es como la fisiopatología y el por cual se presenta la trombocitopenia. Las manifestaciones clínicas, digamos que si el paciente tiene usualmente niveles de plaquetas mayor a 50.000, vamos a decir que son casi que siempre asintomáticos. Es muy raro ver un paciente que tiene 80.000, 90.000, 100.000 y está generando pues petequias o está generando pues alguna manifestación hematológica. En cambio, los que ya tienen niveles de 20.000 a 50.000 es más fácil que sí desarrollen hematomas, petequias, púrpura, equimosis, sangrado prolongado, inclusive algo que describían antes, que es algo de púrpura húmeda, que era pues como un sangrado de mucosas y que eso casi siempre, o bueno, no casi siempre, pero también podía tener una representación de un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y cuando las plaquetas están menor de 10.000, ahí sí pues hay un sangrado, hay un alto riesgo de sangrado espontáneo y por eso es donde se considera pues como tal una emergencia hematológica y pues donde se recomienda que el paciente no haga ninguna actividad pues, por el riesgo de sangrado. Entonces, cuando vamos a enfrentar al enfoque diagnóstico, como todo, pues vuelvo y digo, en medicina interna, nos vamos a basar en la historia clínica del examen físico que hagamos, a partir de eso, qué paraclínicos vamos a solicitar y por último, el tratamiento. Y por eso es importante y en la trombocitopenia que tengamos un enfoque sistemático y paso a paso de lo que debemos hacer. Entonces, vamos a preguntar la historia clínica. Idealmente uno quisiera saber si la trombocitopenia es aguda o la trombocitopenia es crónica, por ese mismo riesgo de sangrado que pueda tener el paciente. Pero digamos que si no hay forma de que el paciente, tengo un hemograma hace 15 días y ahorita estoy como con trombocitopenia, pues los artículos recomiendan que tomen todas las trombocitopenias como graves. Entonces, si es una evolución más aguda, pues uno dice, es una infección, puede ser una leucemia aguda, una anemia plástica, digamos algo que suele atacar más rápido. Si es crónico, es algo que debe llevar más el tiempo, como alcoholismo, congénita, una trombocitopenia inmune crónica. Si el paciente tiene base una enfermedad autoinmune, pues yo digo, bueno, puede ser una trombocitopenia inmune, pero sería secundaria, entonces debe tener una R, tiene un lupus o tiene un SAF. Si tiene un antecedente de una válvula cardíaca, pues uno dice, está haciendo pues de pronto destrucción mecánica. Si recientemente ha usado algún medicamento o algún suplemento, pues eso se va a desarrollar, pues va a relacionar mucho con una trombocitopenia inducida por fármacos, inclusive una microangiopatía trombótica por fármacos. Y si la paciente está en embarazo, pues podemos creer y sospechar que la causa va a ser el embarazo, sin decir que, está embarazada, la causa es el embarazo, no necesariamente, pero digamos que por ahí podría ir. En los medicamentos es importante, por ejemplo, pues hay diferentes tablas y hay diferentes páginas, inclusive que le dicen a uno cuál es el riesgo de que ese medicamento pueda generar una trombocitopenia. Pero miren que, por ejemplo, de los más probables son como la quinina o el trimethoprim-sulfamethoxazol, pero la lista es supremamente larga, tanto antihipertensivos, AINES, inclusive el mismo acetaminofén está descrito, pero estos son como los más probables. Uno simplemente busca como una página, una listica que le diga como ve, este medicamento sí puede generar trombocitopenia y que esté como el antecedente de que lo inició y recientemente le dio. Si ha viajado, pues vamos a pensar que de pronto tuvo una exposición más, algo más infeccioso, como el dengue, pues que es supremamente común que haga trombocitopenia. Si la da el dolor abdominal, puede ser una enfermedad hepática, puede ser una hepatitis, puede ser un gel, puede ser un síndrome hemolítico urémico. Si hay manifestaciones de sangrado, pues no nos va a ser como muy específico, porque eso cualquier etiología lo puede generar. Si hay fiebre, puede ser infección viral, puede ser inclusive una MAD por fármacos, o si hay pérdida de peso, sudoración nocturna, que ya son pues más síntomas sistémicas, vamos a ver que pues, puede ser una VIH o una malignidad. Si vamos al examen físico, lo que ya dijimos, cualquier manifestación pues, hematológica con petequias, púrpura, equimosis, no va a ser específica. Si hay hepatoesplenomegalia, pues puede ser más una enfermedad hepática, infecciones virales que la pueden generar, ya ven, malaria, dengue o causas autoinmunes. Si hay linfadenopatías, dependiendo pues también pueden ser enfermedades virales, puede ser un lupus, puede ser leucemia mieloides, manifestaciones neurológicas, si tiende a ser más grave como una trombocitopenia y una MAD, o si hay trombosis, eso sí es importante porque pues, hay causas que generan tanto trombocitopenia como trombosis, como un SAF, una CIE o inclusive una microflesia trombótica. Entonces, con esto vamos a empezar el enfoque sistemático, ya teniendo en cuenta pues como las enfermedades, las manifestaciones y toda la clínica que puede llevar hacia qué vamos a desarrollar. Entonces, lo primero es como preguntarme yo, ¿será que sí tiene una trombocitopenia verdadera o pues será que tiene alguna otra manifestación hematológica que me oriente hacia dónde pueda estar el trastorno? Entonces, está la pseudotrombocitopenia. Entonces, la trombocitopenia simplemente es un fenómeno que pues, se describe más ex vivo, o sea, no tanto pues in vitro, de que cuando se usa ese anticoagulante ETA,
hace que se puedan generar anticuerpos antiplaquetarios que se diriguen contra las glicoproteínas de la membrana de las plaquetas, principalmente la 2B3A. Entonces eso hace que genere un acúmulo de plaquetas. El contador pues automatizado no lo cuenta pues como muchas plaquetas, sino que lo puede contar inclusive como leucocitos, principalmente como neutrófilos. Entonces ellos pueden tener como trombocitopenias y pues también pueden tener como si tuvieran una pseudoleucocitosis. Se dice que la incidencia es baja, pues de 0,9 a 0,21%, pero puede lograr explicar inclusive hasta el 15 al 30% de las trombocitopenias aisladas. Cuando uno busca como qué tan significativo puede ser el valor de la trombocitopenia para yo decir, esto sí será una trombocitopenia, pseudotrombocitopenia, perdón. Se ha visto inclusive que la pseudotrombocitopenia puede tener valores de plaquetas menores de 20.000 y explicarlo, pero pues no es tan común, pero suele pasar. Y entonces cuando esto ocurra, pues lo que vamos a hacer es realizar un recuento plaquetario con citrato, inclusive con heparina, y se dice que debería ser manual y pues de una vez uno pídale el extendido de sangre periférica, porque el extendido de sangre periférica también nos puede dar pistas sobre si está teniendo una pseudotrombocitopenia o si pues el paciente sí tiene alguna causa. Entonces, este cuadrito es muy bacano y muy bueno y es muy común pues siempre de la Sociedad Americana de Hematología. Y dice, pues bueno, usted le pide el extendido de sangre periférica, si usted ha agregados plaquetarios, eso es una pseudotrombocitopenia, si ya vio y confirmó que era una verdadera una trombocitopenia, perdón, si usted ve que son plaquetas gigantes o tiene inclusiones, eso puede ser una trombocitopenia hereditaria, como les decía, esos síndromes de Bernard-Solier y toda esa cosa. Si hay macrocitosis, neutrófilos hipersegmentados, eso es un proceso megalolástico, puede ser más bien una deficiencia nutricional, pídale estos exámenes. Si hay esquistocitos que siempre nos habla pues de células destruidas o pues fragmentadas, eso puede ser una microangiopatía trombótica, pídale estos exámenes. Si hay blastos, glóbulos rojos nucleados, eso de pronto es un trastorno de la médula ósea, pues leucemia o linfoma. Si hay microesferocitos o agregación de glóbulos rojos, puede ser un síndrome de Evans, que es un pues, trastorno autoinmunitario que tiene una anemia hemolítica junto con trombocitopenia hemolítica autoinmune, y pues usted le pide estos exámenes. Entonces, digamos que el extendido de sangre periférica siempre nos va a dar muchas pistas, y si es una trombocitopenia aislada, pues digamos que va a depender. Si es primaria o secundaria, pues nos puede dar como ciertas pistas, o si es primaria, pues no nos va a dar como mucha idea. Y luego de esto, pues ustedes separan en dos escenarios. Si ya está hospitalizado porque el paciente tiene otra casa, pues digamos que, bueno, uno dice qué tan relevante será esta trombocitopenia. Pero si el paciente le está llegando esta consulta externa, usted no sabe nada, pues usted sí tiene que orientarse hacia, bueno, qué me dio con el extendido de sangre periférica que yo le pedí o qué otras alteraciones tiene el paciente que sí requiera manejo. Entonces, por ejemplo, si tiene una trombocitopenia, yo veo, tiene algunas otras alteraciones, tiene una anemia, tiene una leucopenia, tiene leucocitosis o tiene una manifestación de alguna enfermedad grave, pues si o si el paciente hay que hospitalizarlo, pues hay que darle manejo. ¿Cierto? Si el extendido de sangre periférica no me dijo nada y tiene una trombocitopenia aislada, pues bueno, vamos a ver la historia clínica del examen físico. ¿Me orientaba hacia alguna etiología de pronto que me explica la trombocitopenia? Pues vamos a ver si hay una información clínica. Y si el extendido de sangre periférica me da hallazgos sugestivos como esquistocitos, ya dijimos que puede ser una AMAT, hay que hospitalizarlo y manejarlo. Si hay agregados plaquetarios, pseudotrombocitopenia, no nos preocupemos, no hay que hospitalizarlo. Y son plaquetas gigantes, pues si tiene una trombocitopenia leve, pues no requiere hospitalización y eso se puede estudiar ambulatorio. Ya está moderado o grave, pues sí valdría la pena. Entonces, lo que les decía, con una trombocitopenia aislada, pues yo me pregunto, ¿hay información que a mí me diga, ¿será que esta será la causa? Entonces, si hay información clínica que me sugiera infección viral reciente, pues nada, trate la infección, si es un dengue, si es una malaria, si es una bebida, si es una tenga lo que tenga, trátelo y usted revalore el conteo plaquetario. No se preocupe, no mande muchos exámenes y no hay ningún problema. Si hay como información reciente de exposición a heparinas o trombosis, pues sí o sí hay que hospitalizarlo, porque pues si es por heparinas suele ser grave, si hay trombosis hay que pensar que sea una serie E, que sea un SAF, que sea alguna otra causa más grave, hospitalícelo y considere una valoración por hematología. Si está en embarazo, pues vea usted, si es una trombocitopenia gestacional, puede ser transitoria, leve, sin ningún problema, va, no hay ningún problema, no lo hospitalice, pero siempre tenga en cuenta que pueden las pacientes tener un HELP, pues un espectro que ya pues va a ser hemólisis, enzimas hepáticas aumentadas y pues con la trombocitopenia, o una preeclampsia que pues pueda estar desarrollando signos de gravedad, pues criterios de gravedad o simplemente la preeclampsia que no tiene ningún problema. Pero si no tuvo ninguna información clínica relevante o pertinente en ningún momento, pues yo voy a ver la gravedad. Si tiene menor de 10.000, definitivamente hay que hospitalizarlo, no hay que pensar nada más. Si está entre 50.000 y 10.000, pues considere usted qué tan factible es que el paciente lo vea de hematología, si requiere algún estudio, no necesariamente hospitalario.
Si tiene entre 100.000 y 50.000, se puede repetir el hemograma para ver cómo van las plaquetas en 1 o 2 semanas. Si tiene 150.000 a 100.000, se puede repetir en 4 a 6 semanas. Y entonces con esto, digamos que usted ya definió hacia dónde lo va a mandar. Pero entonces, digamos que ya se va a hospitalizar, usted decidió hospitalizarlo, dependiendo en dónde está usted, entonces usted dice, ¿cuál será mi contexto clínico? Es dónde está el paciente. Hasta este punto ya tenemos muchas pistas que nos van a orientar hacia la etiología, hacia la causa y qué yo voy a hacer. Pero digamos que si usted dice, no, definitivamente todavía no sé para dónde va la cosa, usted puede decir, estoy en UCI. En UCI casi siempre va a ser secundaria a infecciones graves, como CID, supresión medular, sepsis o medicamentos, inclusive una linfostocitosis hemofagocítica. Si está a nivel ambulatorio, usted dice, pues lo más probable es que sea una trombocitopenia inmune, tiene una infección o enfermedades del tejido conectivo, como ya las vimos, autoinmunes, será una vacunación. No sé, si tiene una cardiopatía, pues, o tiene alguna enfermedad valvular, yo digo, bueno, puede ser esto, o si hay trombosis, las causas que ya les dije. Y uno se va, pues, orientando cada vez más. Entonces, con todo lo que ya hemos recogido, pues vamos a enviar exámenes según la sospecha que tenemos nosotros. Ya vimos, hay trombosis o hay esquistocitos. Bueno, te va a enviar simplemente exámenes de hemólisis, hemoglobina, recuento de reticulocitos, bilirrubinas, LDH. Digamos que la ADAS-13, que pues es un marcador de púrpura trombocitopénica trombótica, pues PPT, pues no va a ser necesario. Si ahí se pido exámenes de coagulopatía, hepatopatía crónica, si pienso pues que tengo una cirrosis para descartar. Si hay megaloblastosis, ya dije, pues pido los nutricionales, un HIT, pues algunos describen los anticuerpos anti el factor plaquetario 4, pero eso pues no está muy disponible a veces. Sospecho un LES, ANA o anti-DNA. Y asimismo, según la causa y la sospecha, pues que ahí mencioné como las más importantes. Pero es importante esto, si es aislada y no tengo ninguna sospecha clara, pues porque eso pasa demasiado, que se presenta una trombocitopenia aislada, el paciente simplemente tuvo sangrado, no tiene ningún antecedente raro, no tiene enfermedad autoinmune, no tiene una manifestación clara, no hay absolutamente nada. Digamos que todas, pues bueno, no todos, pero la mayoría de artículos coinciden en que esta va a ser como la batería de exámenes que vamos a enviar, porque esto nos va a descartar las principales causas como secundarias, por así decirlo, que nos va a explicar. Entonces, si es aislada y yo no tengo una causa como muy clara, vamos a enviar un CUMS, una aptoglobina, una LH, una función renal, un perfil hepático, unas serologías para hepatitis. Se dice que la principal causa después de la hepatitis que puede generar una trombocitopenia va a ser la hepatitis C, pero también se ha visto por causas de la hepatitis B. Entonces, pues digamos que uno le puede enviar pues el panel de hepatitis al menos del B y la C. VIH, pues que pues, eso simula casi todo, tipos de coagulación, fibrino y bímero D, una prueba de embarazo y si es mujer, pues uno nunca sabe, uno sana, la vitamina B12, ácido fólico y los que ya tienen asteriscos, digamos que sí pueden ser como más relativos y un poco más como orientados a si hay alguna manifestación que me lo pueda explicar. Es decir, no sé, de pronto el paciente es alcohólico y será que puede tener algo de hepatopatía, ecografía de abdomen, o si me queda la duda de si tiene hepatoesplenomegalia y yo quiero saber si la tiene, la pido. Creo que puede ser secundario a enfermedad tiroidea, pues TSH. Algunos estudios, pues todos describen que pedir para Helicobacter pylori porque también lo podría generar, pero pues si el paciente no tiene como síntomas muy dispépticos o algo que lo orienta a uno, pues uno se lo podría saltar. Sangre oculta en ese es casi que siempre lo piden, pero principalmente para mayores de 60 años. Y la hemoclasificación, ese también es muy relativo y está controvertido. Lo que muchos se preguntarían, ¿será como necesaria una biopsia de médula ósea? Pues digamos que no siempre y pues suele ser más secundario si hay como otras anormalidades en el hemoliocograma que no se expliquen por por los exámenes iniciales o por el enfoque inicial, pues como que tiene leucopenia, como que tiene anemia, una pancitopenia pues muy rara que ni siquiera se explica por una infección o algún medicamento. Como que puede ser necesaria una biopsia. Si el extendido de sangre periférica pues ya nos sugiere un trastorno medular primario, como ya dijimos, pues tiene blastos, ¿no? Pues uno dice, hay que pedírsela si sospechamos linfoma o leucemia. Y pues la mayoría de artículos describen mayores de 60 años, pero pues eso está supremamente controvertido, como para mandar a biopsia de médula ósea a todos mayores de 60 años. Luego de eso, pues ya nosotros vamos a decir como que, bueno, con este enfoque ya he chuleado la mayoría de causas, ya sé hacia dónde básicamente voy, pero si yo todavía estoy preocupado, yo digo, bueno, tengo que distinguir al menos si esto es una emergencia y me preocupo o esto no es una emergencia. Casi siempre las emergencias van a ser las que tienen a su izquierda y casi siempre las que no son tanto de emergencia pueden ser las que ustedes tengan a la derecha y son como las más comunes que se pueden enfrentar nosotros los médicos generales. De aquí le puse un asterisco al síndrome Hellby, a la preeclampsia, pues no voy a hablar mucho de eso, pues es más de embarazadas, pero también puede ser una causa frecuente. Entonces,
vamos a empezar viendo un poquito de la trombocitopenia inducida por heparinas, pues digamos que puede ocurrir principalmente por las heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular. Su causa va a ser por anticuerpos dirigidos contra cuando hay un complejo factor plaquetario 4 con heparinas. La pues, prevalencia es más bien relativa, puede ser baja de 0,2 a 0,5% y casi siempre luego de la exposición disminuye más del 50% de las plaquetas dentro de los 5 días de luego de la exposición. Algunos describen que se puede ir hasta 14 días, pero casi siempre coincide mucho. Hasta un tercio pueden desarrollar trombosis, necrosis cutánea, gangrena de extremidades o inclusive isquemia de infarto pues, o de órganos. La manifestación más frecuente cuando hay trombosis suele ser una TBP de miembros inferiores y si el paciente tiene catéteres o algo en miembro superior también puede generarse a nivel de miembros superiores. Entonces, los recuentos plaquetarios, algunos lados describen que no suelen ser pues, inferiores a 20.000, suelen rondar entre 20.000 y 50.000, pero pues digamos que también puede ser que se genere menores de 20.000, el sangrado pues espontáneo no es típico. Digamos que el diagnóstico se puede hacer en evidencia clínica, laboratorios, inclusive en pruebas funcionales. En evidencias pues como clínicas y todo esto se ha desarrollado el sistema de las 4T o la puntuación de 4T, que es el que están viendo pues ahí en pantalla, que ve como qué tan aguda la trombocitopenia y el valor de las plaquetas junto con el nadir, es decir, con el porcentaje de disminución, el tiempo en el que se desarrolló la trombosis o si hay otra causa más probable de trombocitopenia. Según esto nos da pues una probabilidad alta, una probabilidad intermedia, una probabilidad baja. Si una probabilidad alta o intermedia, así los estudios esos describen que debería suspenderse la heparina, cambiar pues la heparina pues por otro anticoagulante y pedir antifactor plaquetario 4. Como les digo, pues no todo el lado está disponible, entonces pues es muy difícil hacer el diagnóstico por medio pues de este examen. Si es leve y la probabilidad no es tan alta, pues algunos dicen que no se debería suspender si no es tan probable, pero pues es más fácil en nuestro medio como cambiar la heparina y pues vigilar por el riesgo que pueda tener estos pacientes. Entonces el tratamiento simplemente suspendemos la aspirina y vamos a anticoagular pues con otro anticoagulante no heparínico. Puede ser algo argatroban, milibabrina o fondaparinux, que pues casi siempre es más disponible fondaparinux. Y todavía los DOACs pues en este escenario no están como muy bien estudiados, pues no hay un estudio pues como a cabeza que siga como la efectividad. Casi siempre es de 4 a 6 semanas o inclusive se puede ir hasta 3 meses dependiendo qué tan grave fue la manifestación. Y si hay trombosis relacionada, perdón, se puede ir inclusive hasta 3 a 6 meses. Y como les decía, todos deben, pues como todos deben someterse a un Doppler para detectar TDP asintomática y si tienen catéteres a nivel del miembro superior, también del miembro superior debe desarrollarse pues un Doppler. Ahora vamos a ver las microangiopatías trombóticas que simplemente pues, se van a caracterizar por generar una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e inclusive trombosis. Las más frecuentes pues, pueden ser el SAF, la PPT, el síndrome hemolítico urémico y las que se generan pues, como por vacunas o que puede ser inducida por drogas o inclusive una coagulación intravascular diseminada. Digamos que estas pues casi siempre se va a orientar según a la causa, pues como a qué microangiopatía como tal y según esto, pues vamos a definir si requiere plasmaféresis o, pues, dependiendo qué tan grave está la manifestación, algún otro tratamiento. Vamos ahora a la trombocitopenia inducida por fármacos. La incidencia es muy variable, algunos describen 10 casos por millón de personas año, otros dicen que inclusive no es tan prevalente. Aquí se va a presentar por múltiples mecanismos, como ya les decía antes, puede ser por destrucción tanto inmune como no inmune, inclusive algunos medicamentos pueden generar supresión de la médula ósea. La gravedad va a ser muy variable según la serie de casos. En un artículo decía que casi siempre está menor de 20.000, en otro decía que rara vez bajaba a 20.000, entonces por ahí les puse pues como 20.000 que es el número mágico y siempre, siempre, siempre tiene que tener un factor causal de exposición pues a medicamentos o a suplementos porque pues no solamente son los medicamentos lo que generan esto, entonces como les decía siempre ocurre luego de la primera o la segunda semana de exposición, suele haber mejoría de las plaquetas luego de 1 2 3 días de que se suspendió el medicamento, pero en teoría se dice que la resolución completa de la trombocitopenia se da luego de 1 a 2 semanas. Y esto es importante que si yo suspendo el medicamento y yo creía que la trombocitopenia inducida por medicamentos y a pesar de eso no mejoraba el recuento plaquetario, hay que considerar un diagnóstico alternativo. Luego seguimos con la enfermedad hepática, pescamos que en hepatopatía crónica o pues en cirrosis casi todos desarrollan pues trombocitopenia, por eso la prevalencia suele ser del 64-84%. El mecanismo principal va a ser pues una disminución de la trombopillotina, donde ya les decía que pues se sintetizaba pues principalmente a nivel hepático y renal, pero no va a ser el único.
también pues va a ser importante la hipertensión portal que va a generar una esplenomegalia y por ende genera un secuestro. También puede ser que las infecciones que pues puedan desarrollar estos pacientes crónicas, tanto virales como autoinmunes, pueden llevar a que hagan una trombocitopenia. Y el tratamiento pues digamos que lo ideal pues va a ser controlar esos agentes perpetuadores de que se desarrolle pues y que progrese más la enfermedad hepática. Y en ciertos casos graves, muy graves y específicos, puede haber transfusión de plaquetas y una profilaxis si hay algún pues, procedimiento necesario. Cada vez están siendo más estudiados los agonistas del receptor de la trombopoyetina, pero pues digamos que su uso todavía es controversial debido a que suelen tardar muchos días pues como en tener algún efecto como tal clínico y más sabiendo que pues pueden tener muchas recaídas estos pacientes. Ahora vamos pues como el otro espectro que va a ser la trombocitopenia inmune, que es simplemente una destrucción prematura de las plaquetas al estar recubierta por anticuerpos circulantes de otras líneas celulares. Esto antes se conocía pues como púrpura trombocitopénica inmune, pues una PTI, pues, pero eso básicamente es lo mismo. Esos anticuerpos que generan circulantes casi siempre son contra glicoproteínas de la membrana de la plaqueta y casi siempre pues como su nombre lo dice, son que se generan contra otras líneas celulares, pero ni siquiera afecta a esas otras líneas celulares. Entonces suele ser la causa más frecuente de trombocitopenia aislada y puede ser primaria o secundaria. Secundaria es cuando hay alguna enfermedad o hay alguna manifestación que me pueda estar explicando este fenómeno inmune. Y primaria es cuando pues no tengo ninguna enfermedad o no tengo ninguna manifestación que me lo pueda explicar. Entonces, por ejemplo, las causas más frecuentes de trombocitopenia inmune secundaria va a ser las enfermedades autoinmunes, como el SARS, síndrome de Evans, pues AR, lupus, o infecciones como citomegalovirus, Epstein-Barr, Helicobacter, la hepatitis C, VIH, como ya lo dijimos, o algunos medicamentos, síndromes inmunes, o pues desórdenes linfoproliferativos. Y como ya les decía, es primaria cuando pues yo no encuentro ninguna causa aparente. El recuento pues, de plaquetas, digamos que casi siempre suele ser inferior a 100.000, pero pues digamos que no suele ser tan grave, pero sí puede caer inclusive hasta menor de 10.000. La clasificación de trombocitopenia inmune en cuanto a la gravedad no es igual pues, a la que vimos inicialmente. Algunos escriben menor de 30.000 va a ser grave, menor de 70.000 o menor de 100.000 pues puede ser moderado y ya mayor de este valor puede ser leve, es muy relativo. Entonces, por ende, este diagnóstico, perdón, esta enfermedad, pues esta causa de trombocitopenia, siempre va a ser como un diagnóstico de exclusión. No tenemos pues como una prueba confirmatoria clara, describen los anticuerpos antiglicoproteínas, pero también puede estar positivos en trombocitopenia inmune secundaria. Entonces, casi siempre es un diagnóstico de exclusión. Como ya les decía, algunos pues, casos hay mayor de 20.000 y el tratamiento, la primera línea, lo que está más descrito va a ser esteroides con dexametasona o inclusive con prednisolona. También está descrita la infusión de inmunoglobulina. Si hay recurrencia o no hay respuesta, empezamos a considerar los agonistas del receptor de trombopoyetina o inclusive inmunomoduladores como el rituximab. Y en casos crónicos o recurrentes en los que hay falla de terapia, pues que el paciente ya lleva más de un año, pues se considera la trombocitopenia inmune, que digamos que es esto mismo que este algoritmo pues que les dejo ahí, que habla pues de cómo se estudia la trombocitopenia aislada y que pues en muchos casos se llega al diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria con todo lo que ya les acabo de decir. Y pues ya vamos llegando al final en el que nos decimos como, bueno, si el paciente pues, vaya a ser llevado a un procedimiento, ¿qué tantas plaquetas o qué valor de plaquetas debería tener? La mayoría de estudios coinciden en que debe tener un valor mínimo de 40 a 50.000, casi todos coinciden en 50.000. Si el procedimiento es menor o mínimo, como una punción lumbar o algo pues a nivel oftálmico, pues, pero muy breve, puede ser 20.000. Y cuando ya son procedimientos más avanzados, algunos oftálmicos más profundos, neuroquirúrgicos, se dice que mínimo de 100.000. Y si el paciente, yo digo, ¿cuándo será que lo debo transfundir? La mayoría coincide, las guías, esas últimas que hay, también coinciden que cuando el recuento plaquetario es menor a 10.000 o cuando tenga mayores niveles de plaquetas, pero tenga altos signos o pues síntomas de sangrado, también lo puedo transfundir. Y se dice pues que una nivel de plaquetas puede aumentar entre 30.000 a 40.000 plaquetas. Y por último, pues siguiendo el paso a paso que les había propuesto y que veníamos haciendo, va a ser definir el tratamiento. Entonces, ya lo vimos, si yo concluí que era una trombocitopenia inmune, si el valor de plaqueta está menor de 30.000, que es un caso grave, pues en su caso, esteroides, si está asociada a medicamentos, suspenda el medicamento, si es una infección, pues vamos a darle soporte de manejo específico a la infección, si una CID, también soporte, si es una microangiopatía trombótica, como les decía, soporte o considerar plasmaféresis, si es un HIT, suspender la heparina, iniciar anticoagulante,
Si ya es un trastorno pues hematológico neoplásico, pues vamos a darle manejo específico. Si es una enfermedad megaloblástica, perdón, pues reponemos los nutrientes y asimismo pues le damos el manejo según como la gravedad. Y eso es como nuestro último paso a seguir en este enfoque sistemático. Para terminar, entonces les traigo pues como este caso clínico que tuve en décimo semestre cuando estaba en electiva de medicina interna, que este es un paciente masculino de 66 años, tiene un antecedente de una hipertensión, una ILIPM, una obesidad, tenía un tratamiento ambulatorio como pues tomaba hidroclorotiazida, la atorvastatina, consultó pues por un cuadro clínico un día, tenía epistaxis, presentó 4 episodios y hemorragia luego de cepillarse y una astenia ocasional. No tenía pérdida de peso, sudoración nocturna ni otros síntomas sistémicos, no había presentado pues como en el momento nuevos episodios y estaba asintomático. Digamos que esta fue como la historia de ingreso pues que tuvo el paciente de urgencias. Cuando nosotros lo vimos otra vez, realmente él ya llevaba como días sin tener nada, sino que la semana pasada había tenido esas manifestaciones y le habían enviado un hemograma donde vieron que tenía una trombocitopenia. Tenía como 30.000 plaquetas, no me acuerdo más o menos. Y cuando ya ingresó, pues le hicieron el examen físico, solo tenía como petequias en miembros inferiores, no tenía nada más. El médico pues de urgencia le pidió un hemograma y salió esto. No tenía anemia, no tenía leucocitosis ni leucopenia, todo estaba normal, pero tenía unas plaquetas de 28.000. Entonces, siguiendo el enfoque sistemático que pues también yo les propuse, la primera pregunta siempre era, ¿es una trombocitopenia? Los médicos buen juiciosos allá le pidieron plaquetas citradas, les dio 18.300. El extendido de sangre periférica, las plaquetas normales, no tenía alteración pues, de otras líneas celulares. Entonces, hasta el momento solo teníamos una trombocitopenia aislada grave, que nos teníamos que partir nosotros de el siguiente paso, que era ver antecedentes clínicos relevantes, pues tenía hipertensión, dislipidemia, obesidad, pues digamos que, ajá, pues los antecedentes no nos ayudan mucho. Tenías 66 años, mayor de 60 años, y uno dice, bueno, puede ser, y tomaba estos medicamentos. De estos, la hidroclorotiazida, como el enalapril, podrían generar una trombocitopenia, pero el paciente los venía tomando más de un año, creo que 2 años inclusive. Entonces uno dice, pues esto no puede ser como la causa de una trombocitopenia simplemente por medicamentos. Entonces estamos casi que con una trombocitopenia aislada, sin mucha orientación en el momento. Entonces, como no había pues como mucha causa, pues le pidieron estos exámenes, creo que esto ya fue medicina interna, que tenía un CUMS negativo, una hemoglobina normal, una LDH normal, función renal normal, función hepática también normal, serologías hepatitis normales, inclusive pues estaba protegido para hepatitis B, VIH negativo, o sea, no tenía como nada claro, nada claro. Entonces, digamos que la principal sospecha en el momento fue como una trombocitopenia inmune primaria que fuera grave. Junto con el interés del hematólogo, pues digamos que se consideró la posibilidad de enviar otros exámenes, como lo que ya hablábamos de los anticuerpos contra la glicoproteína, pues de membrana de las plaquetas, pero como eso es muy inespecífico, el paciente tenía pues como la manifestación es grave, era como la primera vez que le da, entonces junto con el hematólogo consideraron enviarle estudios de mero lado y le iniciaron dexametasona a 40 miligramos día, que sería como la indicación del medicamento en cuanto a trombocitopenia inmune primaria grave, pues como en el primer episodio. Esos estudios de menopausia, pues yo nunca, no logré obtenerlos, pero sí supe que cuando le hicieron control de plaquetas, se lo hicieron diario, pero al tercer día ya tenía 98.000. Entonces, eso aumentó la probabilidad de que si fuera una trombocitopenia inmune primaria y por ende, pues ya se le iba a hacer el seguimiento como tal, tratamiento como tal y ver si fue una respuesta parcial o fue una respuesta completa, pero bueno, eso ya eh, se sale pues como el objetivo de esta charla, pero básicamente miren que el enfoque sistemático casi que siempre lo orienta a uno como a qué ayuda a mandar, qué pensar o hacia qué hacer. Entonces ya para concluir, entonces les dejo estos mensajes que no toda trombocitopenia requiere un manejo intrahospitalario, pues porque ya vemos que no todas son graves, hay algunas que son leves y se pueden estudiar ambulatorio, inclusive pueden ser espurias como en infecciones, como en dengue. La trombocitopenia pues tiene un gran diagnóstico diferencial, ya vimos que puede darlo muchas manifestaciones, pero pues es importante que siempre tengamos un abordaje sistemático paso a paso y que sepamos qué ayudas diagnósticas vamos a orientar pertinentemente. La mayoría de las ocasiones no son presentaciones graves, es decir, la mayoría de veces no hay que transfundir, no hay que pensar en transfundir. La trombocitopenia inmune primaria va a ser un diagnóstico de exclusión, es decir, primero vamos a descartar otras cosas antes que pensar que esto es una trombocitopenia inmune primaria. Y como les digo, el tratamiento siempre irá dirigido a la sospecha diagnóstica. Si no hay un diagnóstico muy claro, pues digamos que probar pues como ciertos medicamentos no va a ser lo ideal. ¿Listo? Y eso sería todo. Muchísimas gracias.